Hola, soy Manuel Manrique, catedrático de la carrera de Ingeniería de Computación en la Universidad de León, Campus Irapuato. En esta ocasión quisiera abordar un tema que se llama singularidad e inteligencia artificial. Desde que se han desarrollado computadoras, más o menos a partir de los 40, eh, las personas hemos presentado esa tendencia a compararlas con el cerebro humano. Incluso les hemos llegado a llamar cerebros electrónicos. Eh, y esto es importante porque nos permite recordar eventos como por ejemplo en 1950 cuando Isaac Asimov escribió Yo Robot, en el que describía las tres leyes de la robótica. Más o menos hacia 1972, Martin Kading escribió su obra Cyborg, que más adelante se transformó en lo que nosotros vimos en la televisión como The Six Million Dollar Man, que básicamente era un astronauta que sufrió un accidente en el que recibió heridas muy graves, perdió algunos de sus miembros y fue reconstruido utilizando técnicas de biónica. Hacia los 80 hubo también una serie de televisión que abordó el tema de transferir la conciencia humana hacia un sistema de cómputo con el fin de hacer que las personas se volvieran inmortales. Y como estos hay una infinidad de otros ejemplos en los que hay una sinergia entre la computadora y el ser humano. Es a esto a lo que le llamamos singularidad. En términos futuristas, que en realidad no está muy lejos de ocurrir, eh, se llama singularidad a aquel momento en el que el ser humano evolucionará hacia una especie de ser aumentado, es decir, con sus capacidades físicas normales más capacidades que existen solo en el ciberespacio. Uno de los autores referentes es Dan Brown en su obra Orígenes, en el que describe precisamente este aspecto. Fantasía, tal vez. Sin embargo, hay muchos avances en la ciencia de la informática hoy en día que nos permiten suponer que estamos en un camino directo y sin obstáculos hacia la singularidad. Pero quizá la pregunta sea, ¿y esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Bien, cuando mencioné hace un rato sobre la serie en la que se exploraba la posibilidad de transferir la conciencia humana a un sistema de cómputo, eh, muchos años después, hace, no sé, tal vez unos 15 años, escribí un par de novelas que tocaban precisamente ese tema. Básicamente la idea, de acuerdo con la trama de la novela, consistía en capturar la actividad eléctrica del cerebro humano, amplificarla y transferirla hacia un sistema de cómputo donde estas señales servirían para entrenar a una red neuronal artificial. El resultado de este esfuerzo sería la creación de una réplica de la psique humana. Es decir, se intentaría emular los mecanismos del pensamiento de una persona y con ello crear una réplica de esta persona. Bien, sí, te entiendo, parece algo de ciencia ficción y créanme, en muchos aspectos sigue siéndolo. No obstante, eh, hoy en día existen muchos sistemas basados en inteligencia artificial que son capaces de interactuar con el entorno en muchas de las actividades que nosotros desarrollamos. Ahora bien, hay que comprender una cuestión que es bien interesante en este punto. Si bien podemos tener sistemas que automatizan labores intelectuales, que son capaces de tomar decisiones y actuar en consecuencia, eh, considero en lo particular que estamos muy lejos de lograr esa singularidad en la que un sistema de computación sea capaz de razonar tal como lo haría un ser humano. Una de las principales limitantes es la incapacidad de una máquina para sentir. Muy bien, ¿por qué hago referencia a esto? Cuando escribí Génesis, la última frontera, y más adelante Neurón 9, la paradoja de la libertad, eh, yo buscaba
dar una respuesta a la pregunta de si un sistema de cómputo sería capaz de dominar al ser humano. Desde mi punto de vista, creo, eso no tiene sentido. Para poder querer dominar al mundo se necesita una emoción que es la ambición. Si una máquina no puede sentir, no es posible que pueda tener ambición. Por lo tanto, no le interesaría a la máquina dominar un mundo para el que, desde el punto de vista de la máquina, está poblado de bacterias que son incapaces de razonar. No sé si me explico. La cuestión es que no tendría mucho sentido para la máquina y además no existiría el deseo. No podría existir un deseo porque no hay emociones. Esto es cierto y no. Recientemente leí una noticia en la que se hablaba de que se está buscando dotarle de sentimientos a las máquinas. Ahora la pregunta es, ¿en qué sentido son esos sentimientos? La cuestión es bien simple. Muchas máquinas incorporan sensores que miden algún tipo de parámetro, por ejemplo la temperatura, o que miden no sé, las vibraciones de la máquina, que miden el flujo, no sé, algún tipo de sensores. En ese sentido, pues no es algo nuevo. Las máquinas en cierta forma pueden experimentar algunos sentimientos que dependen de alguna acción mecánica o alguna acción física. En términos más abstractos, sentimientos como el amor, la compasión, eso es un poco más difícil de lograr que se sienta, que se logre implementar en un sistema de cómputo. Hace algunos años comencé a diseñar un experimento que, por cierto, no he realizado, en el que pretendo utilizar una red neuronal artificial para lograr que una máquina aprenda a hablar de la misma forma que lo hace un bebé. Es decir, yo actuaría como el padre que le enseña a hablar a la máquina, que sería mi bebé. En ese sentido, ok, tal vez podría conseguir que una máquina aprenda a hablar, como lo hacen los seres humanos. Sin embargo, lo que no conseguiría con una red neuronal artificial es hacer que razone lo que platica. Es decir, una red neuronal artificial es un instrumento lógico en que me ayuda a lograr que un sistema sea capaz de reconocer patrones. Hasta ahí. No tiene la capacidad de discernir los patrones. Por lo tanto, no existe un proceso de razonamiento. Ustedes me podrían comentar acerca de Siri, un dispositivo con el cual ustedes pueden tener alguna comunicación verbal. En realidad, Siri es un sistema que procesa el lenguaje natural. Básicamente consiste en una red neuronal artificial que es capaz de identificar patrones lingüísticos y encontrar una serie de posibles respuestas que sean apropiadas para estos patrones lingüísticos. Y entonces se ofrece alguna respuesta, de tal manera que nos da la impresión de que estamos hablando con alguien, con una máquina que sabe manejar el idioma humano. Pero no es así. Es una serie de respuestas programadas con una red neuronal artificial que es capaz de entender lo que le decimos para seleccionar entonces una respuesta. Es decir, no está razonando. Siri no puede razonar. Ahora la pregunta tal vez será, ¿existe la posibilidad de crear un sistema que permita a las máquinas razonar? Bueno, hay modelos matemáticos que en base a una serie de algoritmos son capaces de tomar decisiones dando la impresión de que se razona. Pero lo que es el razonamiento per se no ha sido implementado de forma cabal en un sistema de cómputo. Hay muchos factores. La incapacidad de razonar es el primero que mencionaría. Tal vez algunos factores de limitaciones tecnológicas. El cerebro humano tiene 10 elevado a la 10ª potencia neuronas. Y estas 10 elevado a la 10 neuronas pueden establecer entre ellas 10 elevado a la 11 conexiones entre neuronas. Por lo tanto, antes de lo que es hoy la tecnología 5G, era prácticamente impensable un sistema de ese tipo. Aunque podríamos construir un sistema con la suficiente capacidad, se requiere que exista también un tiempo de respuesta inmediato.
para poder hacer este tipo de procesos. Entonces, en un momento dado, esa sería otra de las limitantes. Y la más importante, considero yo, es la incapacidad de sentir. Así que, en un momento dado, aunque podemos construir sistemas muy inteligentes, capaces de resolver problemas por sí mismos, se limitan al universo que planteamos nosotros para la solución de esos problemas. Es decir, no tiene mucho sentido, al menos que exista una aplicación para ello, crear un robot que pueda realizar las funciones que desempeña un ser humano. Si vamos a enviar a un robot a que explore Marte, quizás sería más apropiado que ese robot tuviera patas en lugar de tener ruedas. ¿Por qué? Porque en Marte no hay carreteras. Así de simple. Esto quiere decir que nosotros diseñamos las máquinas de acuerdo con el propósito al que las vamos a destinar. No las diseñamos para que emulen a un ser humano, sino para un propósito muy específico. Entonces, en el caso de el software que se define por sí mismo como una máquina de propósito universal, esto nos da una gran posibilidad, un amplio horizonte para encontrar aplicaciones a los problemas comunes del ser humano. Sin embargo, todo esto va a enfocarse a resolver un problema específico, a generar una solución muy específica. Ergo, el diseño que se requiere se enfoca directo hacia esa solución. Así que esperar esa máquina universal que sea capaz de sustituirnos en la toma de decisiones en nuestro planeta es algo que está todavía muy lejano. Hay algunas personas, entre ellas Stephen Hawking, quienes se declararon en total desacuerdo con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial y advirtieron de los peligros de que ésta se desarrollara. Los peligros no están en sí en la inteligencia artificial, están en el ser humano que la crea. Los ejemplos que se han proporcionado con respecto al desarrollo de inteligencias artificiales, como aquel sistema desarrollado por Facebook, creo que fue, que empezó a generar su propio lenguaje, o no sé si fue otro desarrollado por IBM o por Google, en el que se crearon agentes que se atacaban entre sí mismos porque tenían el objetivo de ganar. Eso fue error humano, no fue un problema de inteligencia artificial. Si una máquina en algún momento llegara a dominar el mundo con intenciones nefastas, sería por los errores que el ser humano introdujo en el sistema, no por el sistema en sí. Sin embargo, una cosa que sí es importante señalar, si la pregunta es si algún día las máquinas dominarán el mundo, te tengo una mala noticia. Las máquinas ya nos están dominando. Tú tienes un celular que sueles utilizar aun cuando tienes a la persona con la que estás hablando enfrente. Tienes redes sociales que te hacen sentir el impulso de entrar a ver tu estado a cada segundo, y hay una serie de aplicaciones de las que tú dependes para vivir, ya no tanto para realizar actividades. Son sistemas que te ayudan a simplificar tu vida y de las que dependes totalmente. Entonces, si la pregunta fuera si un sistema puede llegar a dominar al mundo, créeme, ya están aquí. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.